Muy buenas noches, amigas y amigos del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contextos, nuestro programa de análisis. Hoy con muchos temas, ustedes saben, la información está por todos lados y temas muy interesantes. Nos acompaña para el análisis de esta noche nuestro amigo Juan Carlos Calimayor. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. También nuestro amigo Ricardo del Muro. Hola, muy buenas noches. Y el maestro Gilberto Zavala, que también en un rincón de su biblioteca está con una sana distancia. Todos estamos para servirles y escuchar las opiniones de cada uno de ustedes. Pues hay muchos temas y vamos a ir rápidamente para avanzar y para poder platicar con el público. Vamos a actualizarnos de qué es lo que está pasando en el país respecto al COVID. Maestro Zavala, tú tienes los datos. Brevemente dinos cómo estamos en términos de COVID, por favor. Pues mira que preocupado, Víctor, preocupado, compañeros de quienes nos acompañamos esta noche, porque muy rápido de antier que habían 9.501 casos, ayer pasó a 10.544 y hoy ya estamos hablando de 6.633 contagios, más de 1.000 fallecidos en el país, y que aquí en Chiapas estamos hablando de 97 casos, 6 decesos. Uno de ellos es una enfermera del hospital pediátrico, y creo que la situación se empieza a complicar si no somos capaces todos de asumir una mayor responsabilidad en la sana distancia y guardando de cierta manera lo que las autoridades han venido señalando, las autoridades sanitarias. En este Muchas gracias, maestro. Iniciamos este programa, hermano. Muchas gracias, maestro. Pues sí, efectivamente las cosas no están bien. Hay que hacerle caso a las autoridades, le decimos a todos los amigos que nos siguen en este canal, hay que hacerle caso. La verdad es que es la única alternativa que tenemos, pero me llama la atención un dato muy importante. El porcentaje que tenemos de decesos en comparación con los datos, con los casos que se han confirmado, es muy alto, es el más alto de América Latina y solamente comparado con algunos países europeos. Tenemos un porcentaje de decesos, de los casos confirmados, los que se mueren son el 9.2%. En los países como Estados Unidos estamos en 5% y en otros países en 3, en 4%, pero en México estamos arriba del 9%. Ese es un dato alarmante porque nos está hablando de la deficiencia del sistema de salud. ¿Cómo ves, Juan Carlos, este dato? Fíjate que estaba viendo lo que están haciendo en Nueva Zelanda, que parece que la primera ministra de ese país tomó medidas muy eficaces, muy estrictas, y su porcentaje de fallecidos es mínimo. Tienen 1.400 casos, de los cuales han fallecido como unas 50 personas, menos del 2%. El caso de México es alarmante y las autoridades ya dijeron, tratando un poco de curarse en salud, que se debe a la obesidad y a los problemas derivados de ella, como son la hipertensión, como son la diabetes. Pero bueno, si es así, entonces el escenario no pinta nada bien. Por otro lado, hace unos días la herramienta de Google que ubica la movilidad de las personas, ahora ya nadie tiene privacidad, empezó a detectar cuántas personas estaban en sus hogares a partir de que no se movilizaban. Y el resultado fue, y lo dieron a conocer en la conferencia de López-Gatell, que Palenque, Chiapas, Macuspana, la tierra del presidente, son de los lugares donde hay menos respeto a la famosa cuarentena. Ayer mismo San Cristóbal de las Casas trascendió que iba a haber una entrega a personas que llegaron de Chamula para los programas de apoyo del gobierno federal, ya empezaron a repartir, y había grandes colas de gente. Entonces, los que estamos ahorita aquí recluidos, literalmente encuartelados, encarcelados en nuestros hogares, sacrificando horas de trabajo, posibilidades de ingresos, pues parece que lo estuviéramos haciendo en vano mientras otros no respeten la cuarentena. Y bueno, ya la respetarán cuando empecemos a ver, desafortunadamente lo digo, cifras que van a levantar los focos rojos, y ese escenario va a ser terrible, va a ser dantesco, perdón, no quiero ser pero sí lo veo. Hay un tema muy importante que le pega a Chiapas respecto al no obedecer a la cuarentena, Ricardo, y es el tema del pensamiento
religioso, mágico-religioso que existe mucho en nuestro estado respecto a las tradiciones, respecto bueno, pues estas costumbres de reunirse y que la gente sobrepone esto a el aviso del gobierno. ¿Cómo ves, Ricardo, este tema justamente en la contradicción cultural que existe en nuestro estado? Bueno, de hecho no es solamente en Chiapas, yo creo que lo hemos estado observando en todo el país. Se observó, se vio en Semana Santa con esas multitudes que fueron al Mercado de la Viga en la Ciudad de México. Y bueno, siempre hay una tendencia psicológica a que pensamos que somos inmunes a la desgracia y la vemos hasta cierto punto lejana. En este sentido, el problema del coronavirus cómo va avanzando la enfermedad, lo hemos estado viendo a través de la televisión, vemos las imágenes, pero siempre, sobre todo en el caso de Chiapas, como pues afortunadamente en la mayoría de los casos no tenemos una persona cercana que está afectada por el virus, pues un poquito la gente tiende a ver esto como que no le va a suceder nada. Ayer decíamos, Ricardo, por ejemplo, que la migración, o más bien la expansión del COVID de las ciudades al campo puede ser terrible. Pues eso no se sabe. De hecho, yo estuve trabajando en toda la tarde. Algo que me estaba llamando mucho la atención es que en cuanto es lo que está en tema de debate, es el método de análisis que está realizando las autoridades de salud, que como ustedes bien saben es el método Centinela, que es un muestreo que se empezó a aplicar aquí en México, o que se aplicó con relativo éxito a raíz de la epidemia de influenza que salió en 1969 y que López-Gatell pues es un experto en este sentido. Entonces, él tuvo una muy interesante entrevista con el corresponsal de la agencia española EFE y él planteaba varias cosas. Una de que posiblemente lo que se está planteando a nivel mundial es de que entre el 50 y el 80% de los enfermos cuando están en aspectos de gravedad, es decir, ya entubados y en aspectos bastante graves, tienden a fallecer afectados por el coronavirus. No los infectados, sino los enfermos en términos graves. Estimaba que incluso cuando la curva de la epidemia o de la pandemia llega a su punto más alto, en México podríamos estar hablando de una cantidad de entre 7 y 8 mil fallecidos. De acuerdo a esta polarización o a esta estadística, la fase más alta de la pandemia se podría estar dando entre el 8 y 10 de mayo. Y estimándose que para agosto podríamos estar hablando incluso de entre 150,000 y 250,000 gentes afectadas. De hecho, es muy alto, pero son las estimaciones que se manejan. Y algo interesante es que hay que revisar las cifras de cómo se empezó a dar la pandemia en nuestro país. Y lo digo rápido para no quitar mucho tiempo, pero llama mucho la atención. El 22 de enero tuvimos el primer caso sospechoso, que fue un investigador del Instituto Politécnico Nacional que había venido de China. El 28 de febrero, estamos hablando prácticamente de menos de un mes, salió el primer caso confirmado. El 18 de marzo se da la primera muerte. El 24 de marzo entramos a la fase 2 y ya hay 405 casos y 5 fallecidos. El 30 de marzo se decreta emergencia sanitaria. Y el 21 de abril entramos en fase 3 con 8,772 casos. Actualmente tenemos ya 10,444 cuando todavía estamos por terminar abril. Ahora bien, ¿a qué voy para terminar con esto? Pues lo que está haciendo las autoridades, y que es un método que, como ustedes bien saben, ha sido cuestionado porque está la otra propuesta de que lo ideal hubiera sido hacer pruebas entre la población, que finalmente pues también tendría que ser a nivel de algunos grupos, pero el hecho es de que se está hablando de que por esta cifra de 10,544 personas infectadas en este momento, hay que multiplicarlo por 8 para acercarnos más o menos a la cifra real a la enfermedad. Muy bien, maestro Ricardo. Maestro Zavala, para terminar con este tema, porque tenemos muchos temas hoy.
están diciendo que el ciclo escolar está prácticamente concluido. Tú eres un académico del sector justamente de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque la gente seguramente se está preguntando. Mira, Chiapas es muy complejo y el país aún más con estos datos, sobre todo porque en relación a la información que se ha dado sobre el COVID-19, me parece que la información vertida por los gobiernos federal y estatal ha sido bastante errática, lo que nos ha llevado a que la gente no sabe si tomarse en serio una cosa, lo que dicen en la mañana o lo que dicen en la tarde-noche. Esto evidentemente ha afectado en gran medida un grado de psicosis, de miedo, de temor, a que ha llevado a muchas comunidades de Chiapas a cerrar los accesos a sus comunidades por la presencia de gente extraña a esos poblados, a esas comunidades, y obviamente por el temor al contagio. Existe entonces un programa de la Secretaría de Educación Pública llamado Aprende en Casa, el cual está vía internet, vía la señal de la televisión pública y privada, vía radio, en el caso de Chiapas, a través de la señal de radio y comunicación de imagen de Chiapas, algo así, lo que es el Canal 10. De suerte que, sin embargo, los alumnos y los propios padres de familia no están familiarizados en estar pegado a la televisión y o llevar un contenido distinto a lo que viene ya establecido en los cuadernillos y a lo que están acostumbrados a la presencia diaria de un maestro y el aula escolar. Por lo tanto, efectivamente, sí es un reto gigantesco en el que van a intervenir los propios padres de familia para que se provean del conocimiento necesario y que puedan efectivamente, con la disposición que hay del gobierno para terminar el ciclo escolar, toda vez que va un avance mayor al 75% y poder superarlo con cierto éxito. Muy bien, pues en algunos países prácticamente ya lo dieron por concluido. Aquí la gente pues difícilmente podrán incorporarse, es una lástima, la verdad los niños también están sufriendo mucho porque están prácticamente encerrados y esto puede generar más adelante algún resultado incluso de estrés en los niños. Ya lo seguiremos platicando. Vamos al segundo tema, Juan Carlos, el tema de la economía, particularmente sobre el tema de Pemex, que ha sido un tema muy recurrente en los últimos días y que afecta también toda la estructura económica del país. 34% de las finanzas públicas se sostienen por el petróleo. Grandes inversiones esperaba la 4T, la administración justamente en el sector petrolero, y las cosas parece ser que no se van a poder dar ni siquiera, no solamente en este contexto, sino en el futuro. ¿Qué opinas de la crisis petrolera que estamos viviendo en este momento, Juan Carlos? ¿Qué podemos decir? Mira, hoy estaba leyendo una nota que muy alarmante, o sea, para alarmante en términos económicos. La revista Forbes dio a conocer hoy que Pemex está rentando 70 buques tanque, como buques cisterna, de los cuales hay por lo menos enfrente a las costas de Veracruz unos 40, y Pemex anda buscando rentárselo a varios países porque no tenemos capacidad de almacenamiento y ya tenemos compras a futuro, es decir, ya tenemos entregas que recoger y no tenemos dónde almacenar. Y estamos gastando entre 20,000 y 30,000 dólares por buque diario. Yo no quiero creer la cifra porque es escandalosa, pero así la dio a conocer Forbes y lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Gasolineros a nivel nacional, que conocen perfectamente bien el tema, no es una conjetura, no es una especulación. Y llama la atención porque es un dineral, son millones y miles de millones de pesos que se van a gastar por una decisión como sea, como haya sido, mientras por otro lado sigue habiendo reportes de falta de insumos médicos en los hospitales. Hay una disfuncionalidad entre los gastos que se están haciendo. Por otro lado, ya se colocaron 6,000 millones de dólares en bonos. Dicho elegantemente, pero ¿qué quiere decir? Que son 180,000 pesos de deuda pública, que es a lo que se había comprometido el presidente no hacer. Está bien, al mismo tiempo Banxico da a conocer que va a fondear a los bancos con 650,000 millones de pesos. Yo hoy escuchaba a Gerardo Esquivel, el vicegobernador del Banco de México, decir que esperan que con este dinero, que los bancos puedan dar créditos con garantías hipotecarias, obviamente, con sus propios criterios, que son muy estrechos, con tasas del 6%.
pero eso de que esperan, pues me llamó la atención. Cuando tuvieron que haber agarrado una banca de segundo piso a través de NAFIN para que el propio gobierno federal fondeara estos créditos sin necesidad de que intermedie la banca comercial. Entonces, yo veo paso tras paso una empresa que el año pasado tuvo 360,000 millones de pérdidas. Este año acaba de caer su calificación a lo que le llaman bonos basura. Prácticamente, aunque el petróleo que está bajo, el subsuelo es de los mexicanos, lo que está arriba es una chatarra en quiebra que tiene casi 300,000 empleados, la mitad de ellos pensionados, que nos están costando mucho al país. Y el presidente sigue necio con querer construir Dos Bocas, sigue con la idea de rescatar a Pemex, cuando todos los indicadores, los expertos, señalan que es un dinero, por lo menos por ahora, tirado a la basura, y más aún en plena crisis económica. Yo creo que se están tomando muy malas decisiones económicas, que la realidad nos va a rebasar. La crisis sanitaria, la crisis económica va a provocar esto que vi ayer en San Cristóbal. Concluyo con esto, de colas de personas esperando sus pagos. Me alarmó porque dentro de 15 días, en medio de la crisis sanitaria, de los muertos y la necesidad de la gente, pues puede haber hasta símbolos o síntomas de ingobernabilidad. Puede ser que la gente se pelee, la asalte, no ve tú a saber. No quiero parecer esperemos no llegar a eso, y esperemos también que, si bien existen cosas y circunstancias críticas en el caso de Pemex, se recupere, porque la verdad es que es muy importante para la economía del país. Podríamos hacer otra paraestatal. 34% de las finanzas. ¿Qué opinas tú de este contexto económico, Ricardo? Bueno, yo creo que también debemos de ver el hecho del problema del almacenamiento. Creo que eso siempre tenemos que ponerlo en contexto, no es exclusivo de México. Acordémonos que la gran caída que se dio fue precisamente porque el petróleo estaba almacenado. En Estados Unidos la principal reserva, el principal almacén de Estados Unidos es Oklahoma, y Oklahoma estuvo hasta el tope, y eso determinó que el petróleo West Texas, que es el que producen allí, se cayera a menos $1. O sea, la crisis del petróleo es generalizada, y el problema del petróleo va para largo. O sea, posiblemente una vez que ya se vendan la producción actual, posiblemente empiece a recuperarse, pero pues la crisis petrolera es general, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo. Ahora, por lo que se refiere a petróleos mexicanos, pues aquí un poquito entramos como hablamos el día de ayer con el caso del Cobaproa. Ayer, por ejemplo, se criticaba que se había quitado y se había borrado sin criterios previos. En el caso de Petróleos Mexicanos, pues es una empresa emblemática, y creo que lo que se tiene que hacer pues es de alguna manera revivir esa industria, y bueno, tal vez en este caso ver su mercado hacia dónde va a estar, ¿no? O sea, de alguna manera no es porque uno se alegre de la caída del precio del petróleo, pero pues preguntémosle, claro, se junta esto con la crisis del coronavirus, pero cuando empezó la caída del precio, los primeros que se alegraron fueron los taxistas, fue la gente, los transportistas, y esto pues ha generado, si ustedes ven la cifra, ahorita tenemos una de las inflaciones más bajas en la historia del país. O sea, es un elemento clave de la economía. Entonces, bueno, pues creo que eso también es... Sí, es un indicador, es coyuntural. Y en ese sentido hay que definir las crisis estructurales de las crisis coyunturales. Bueno, vamos a dejar estas dos hipótesis que se plantean. Desde luego, Juan Carlos está hablando de una crisis tan profunda que prácticamente Pemex sería irrescatable. Ricardo, estás hablando de la posibilidad de reorientar la política, y eso, la política petrolera, ¿no? Y por supuesto la política energética, y esto nos podría dar quizá más adelante otras salidas. Déjenme decirles, porque ayer no lo hicimos, desafortunadamente, y les pido una disculpa a todos los que están en contacto con nosotros por este medio, pero ayer por alguna razón técnica no pudimos hacerlo. Hoy sí, les mandamos saludos a Ale Hernández, que dice saludos a Jorge Zavala, muy buenas noches, a Gilberto Zavala Medina, a Margarita Burguete Maza, que le manda saludos a Juan Carlos Calimayor, a Lili Calderón, buenas noches, profe Zavala, a mi amigo Carlos Silva, nos está viendo desde México, le mando un abrazo, mi reconocimiento al maestro Carlos Silva, a Cristo Moreno, que nos saluda a todos, a Sara Maldonado, que nos manda a decir que somos buenos analistas, muchísimas gracias. Hay varios, Brenda Ibé también, Antonio Morales,
José Luis Vázquez Castillos, que manda saludos al maestro Zavala, el maestro Centeno, que nos está viendo, Yesenia Suar, Araceli Hernández, muchas gracias a todos, les mandamos un saludo, pero también mándenos, además de saludos, lo cual agradecemos mucho, comentarios, porque lo importante de este programa es que puedan comentar con nosotros y fijar sus posiciones. Vamos a ir al último tema, tenemos poco tiempo, al último tema que no queremos dejar en el tintero, y es que el día miércoles, o sea, el día de ayer, en la tarde, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley de amnistía, algo que ha generado también una gran polémica en el país. ¿Qué significa? Pongo en contexto el tema para los compañeros que nos están escuchando. La ley de amnistía significa que el gobierno federal, a través de una serie de mecanismos que vamos a comentar ahora, dejará en libertad se calcula aproximadamente 450 personas que hoy están en la prisión. Esto ha generado mucha polémica y seguro tendremos diferentes puntos de vista. ¿Qué opinas, Juan Carlos, de esta ley de amnistía? Pues yo opino que estamos viendo a don Miguel Hidalgo otra vez abrir las cárceles sin importar a quién va a liberar para iniciar una lucha, como cuando en la madrugada del 16 de septiembre se fue y empezó a abrir todas las cárceles a su paso y a sumar a toda la gente en una rebelión. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que se está dejando libres a personas que vendían droga, que habían asaltado, no con armas de fuego, pero que se han metido a robar a domicilios, por ejemplo, o a indígenas por motivos, o campesinos por delitos políticos, entre comillas, que pueden llevar implícitos la comisión de otros delitos que pudieran ser graves, bloqueo a las vías generales de comunicación, etc. Pero es una idea del presidente, queda muy claro, es una postura de Morena, es congruente con lo que ofrecieron. Yo no estoy de acuerdo en lo personal y me parece muy mal momento en medio de esta crisis liberar a la gente, a menos que se tratara de liberarlos de la pandemia dentro de los reclusorios. Lo que vamos a tener son varios miles de personas en la calle que se van a sumar a la lista de desempleados que hoy por hoy, cada día, según los cálculos de los organismos empresariales, es casi de 20,000 personas diarias. ¿Qué opinas tú, Ricardo, de esa ley de amnistía? Bueno, algo que se observa es de que la ley, al menos en nuestro país, por lo regular siempre está del lado del que tiene dinero. O sea, si uno observa las cárceles, salvo los casos de políticos, narcotraficantes, ladrones de cuello blanco, etcétera, pero si aquellas personas que han tenido, bueno, no digo la oportunidad, pero que en algún momento han visitado a alguna persona en la cárcel, se van a dar cuenta de que hay muchas personas, muchos presos que están allí porque en su momento no tuvieron la posibilidad de tener acceso a un buen abogado. Y en ese sentido creo que la ley puede de alguna manera, no digo que sea la panacea, ni de que no vaya a tener fallas, creo que eso tenemos que cuidarnos. En ese sentido, en cierta medida coincido con Juan Carlos, pero creo que algo fundamental es de que se tienen que revisar bien los casos. Muchas personas que están ahí es simplemente porque no tuvieron el dinero suficiente para defenderse, para corromper a la policía. Y otra cosa también, en caso de los indígenas, fueron situaciones amagadas. Y claro, o sea, esto sin dejar de lado que también ha habido, como en todos lados, muchos supuestos líderes políticos que en realidad son estafadores. Eso no lo queremos dejar de lado. Pero sí, y en el caso del narcotráfico, pues también sería estudiarlo, porque ¿cuántas veces los que están en la cárcel desgraciadamente son los llamados burros o los cargados? Los campesinos que están sembrando la marihuana en el o los campo. Campesinos. Pero y sin embargo, los grandes varones andan libres. Sin embargo, una cosa, perdón, maestro Gilberto y Víctor, también están incluidas mujeres que son muy poquitos los casos que están penalizadas por temas de aborto. O sea, no es tan injusta la ley. Lo que falta, como dijo el maestro Ricardo, es un mecanismo que pueda hacer justicia y liberar realmente a quien por justicia no se pudo defender o está pagando justamente una pena. Maestro Zavala, yo ¿esto es un acto de justicia, maestro Zavala? Mira, ¿O es un acto que genera más problemas en la sociedad? Yo creo que de principio el tiempo me parece que es ad hoc la argumentación para generar esta ley, una de las argumentaciones para generar esta ley
es la situación sanitaria que vive el país. Efectivamente, sacarlo para evitar que pudieran existir un número mayor de contagio. Sin embargo, también se establece en esta ley de amnistía una comisión de derechos humanos que habrá que revisar caso por caso, y que me parece que el tiempo para que esto suceda va a llevar 4 o 5 meses. Al tiempo y al ritmo que lleva esta pandemia, esta situación endémica del país, me parece que nos va a dar oportunidad para que sigamos ahondando y estemos atentos a los casos particulares en los que pareciera ser, por los delitos que han cometido y por los cuales están allí, pudiéramos advertir todos, la sociedad, lo que tú decías, Víctor, la gente que participa y que nos ve, que puedan opinar en términos también de que si esto beneficia o no beneficia. Por otro lado, me parece que el número de homicidios y de violencia que existe en el país va hacia arriba, de suerte que también es un ingrediente al sacar a un tipo de personas que ahí lleva 4, 5, 10, 20 años en la cárcel, y lo decía Juan Carlos, si no hay empleo, si no tiene fuente de ingreso, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? Por lo tanto, yo sí diría que la Comisión de Derechos Humanos, que habrá que revisar caso por caso, le toca jugar un papel sumamente importante. Bueno, hay que decir al público para que este no es un programa para ponerlo en blanco y negro, hay que ver todos los matices. Y sí es importante decir al público que esta ley de amnistía no libera el día de mañana a los presos, va a ser un proceso, va a ser individual, tiene que analizarse, y en muchos casos desde hace tiempo se estaba pidiendo esta amnistía. Estamos a punto de terminar. Solamente quiero decirles que nos habló también, nos manda saludos también a Angélica Vázquez, que le manda saludos a Ernesto Silvio Zavala. Gracias. Nos está escuchando, viendo Lisette Escudero, Bernardino Toscano, que dice está de acuerdo, pero que no sean delitos graves. A Dorian Rodrigo nos habla de un asunto de respecto al edil de Coita, que despidió personal de la tercera edad. Ya hemos estado diciendo, bueno, pues que los presidentes municipales se están comportando en una condición muy distinta a como lo está haciendo el gobernador y como lo está haciendo el presidente de la República. Parece que la sensibilidad política entre unos y otros no es exactamente la misma. Y bueno, tenemos también visitas de otros países que nos están viendo. Nos despedimos de todos ustedes, compañeras, amigos. Estos son temas que seguiremos discutiendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Creo que tenemos un poquito de tiempo que nos diga Luisito. Luis, estamos en un minuto. 10 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, no sé si quieren concluir algo. Yo creo que hubo 2 posiciones claramente expuestas, que las dos me parecen razonables, pero bueno, seguiremos hablando de estos temas, los esperamos mañana a la misma hora, ¿no? Muy bien, Ricardo, 30 segundos para despedirte. Bueno, pues muy buenas noches, y por supuesto el tema de coronavirus vamos a seguir, ¿verdad? Y los temas que estamos tratando hoy seguramente van a continuar en los próximos días con nuevos ingredientes. Maestro, yo nada más haría un llamado a todas y todos los que hoy nos ven y a los que pueda llegar este mensaje del video, que por favor nos cuidemos, es sumamente importante hacerlo. Y buenas noches a todos. Muy bien, amigas y amigos, pues hay muchos temas, tenemos que seguir hablando de los programas que se están dando para reactivar la economía, que pues ha sido temas polémicos y que hace falta todavía seguir analizando. Le mandamos un saludo a nuestra amiga, la maestra Queta, que no se pudo conectar el día de hoy. La tecnología pues no tiene palabra, de verdad es que estamos todavía en este proceso. Muchos saludos a todos. A las maestras y maestros, por favor, Víctor. A todos los maestros y maestros. Son temas que seguiremos analizando, Juan Carlos, Ricardo, el maestro Zavala. Muchísimas gracias. Estamos en Contextos del diario Ultimátum. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Contextos.